Si te gustan las historias reales sobre operaciones encubiertas y la lucha contra el narcotráfico, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Lo que vas a escuchar hoy es una de las operaciones más inusuales y arriesgadas que jamás se hayan ejecutado contra los Zetas en México. Era el año 2011 y el norte de México ardía bajo el peso de una guerra que no terminaba de mostrarse en toda su brutalidad. Las calles de ciudades como Monterrey, Nuevo Laredo y Reynosa se habían convertido en campos de batalla silenciosos donde los carteles imponían su ley con una violencia que superaba cualquier límite conocido. Entre todos los grupos criminales que operaban en el territorio nacional, los Zetas se habían ganado una reputación especialmente siniestra. No eran simplemente traficantes de drogas, eran un ejército paramilitar formado por desertores de las fuerzas especiales mexicanas, hombres entrenados en tácticas de contrainsurgencia, manejo de armamento militar y técnicas de tortura que aplicaban sin ningún tipo de escrúpulo moral. Los Zetas habían surgido originalmente como el brazo armado del Cártel del Golfo, pero para entonces ya se habían independizado y expandido por todo el país como una franquicia del terror. Controlaban rutas de tráfico de drogas, secuestros, extorsiones, trata de personas y piratería de combustible. Su estructura militar, su disciplina férrea y su capacidad operativa los convertían en el enemigo más formidable que las autoridades mexicanas habían enfrentado jamás. No se trataba de criminales comunes que huían ante la presencia policial. Estos hombres sabían emboscar, sabían fortificar posiciones, sabían usar explosivos improvisados y sabían, sobre todo, sembrar el miedo en comunidades enteras hasta lograr un silencio absoluto que les garantizaba impunidad. En una ciudad del noreste mexicano, cuyo nombre real permanece clasificado por razones de seguridad operacional, una célula particular de los Zetas había establecido su centro de operaciones en una zona residencial de clase media. La elección del lugar no era casual. Los sicarios habían aprendido que las autoridades esperaban encontrarlos en ranchos aislados, en bodegas industriales abandonadas o en colonias marginales. Esconderse en un vecindario aparentemente normal, entre familias comunes, les proporcionaba el camuflaje perfecto. Además, la presencia de civiles inocentes funcionaba como escudo humano que complicaba cualquier intento de operativo federal. La casa que habían convertido en su guarida era una construcción de 2 pisos con fachada color beige, ventanas protegidas con rejas decorativas y un pequeño jardín frontal que las esposas de los sicarios mantenían verde para no llamar la atención. Desde afuera, parecía el hogar de cualquier familia trabajadora, pero las paredes interiores habían sido reforzadas con placas de acero. Las ventanas tenían cristales antibalas y en el sótano guardaban un arsenal que incluía rifles de asalto AR-15, lanzagranadas, chalecos tácticos nivel 4 y suficiente munición como para sostener un enfrentamiento prolongado contra cualquier fuerza policial. El líder de esa célula era conocido con el alias de El Cobra, un exmilitar de 38 años que había servido en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales antes de desertar para unirse a los Zetas. Alto, fornido, con cicatrices que le cruzaban el rostro y una mirada fría que intimidaba incluso a sus propios subordinados, El Cobra había ganado reputación por su crueldad calculada. No mataba por impulso. Cada acto de violencia que ordenaba tenía un propósito estratégico. Un rival eliminado, un informante descuartizado, una familia extorsionada hasta el suicidio. Todo servía para mantener el control territorial y enviar mensajes claros a quien quisiera desafiar su autoridad. La inteligencia sobre El Cobra había llegado a la Policía Federal a través de múltiples fuentes. Escuchas telefónicas habían revelado su ubicación aproximada. Un informante dentro del cártel, cuya identidad estaba protegida bajo el más alto nivel de clasificación, había proporcionado detalles sobre la estructura de la casa y los patrones de movimiento de la célula. Además, agentes encubiertos habían realizado vigilancia fotográfica desde puntos remotos, documentando quiénes entraban y salían,
¿A qué horas? ¿Con qué vehículos? Toda esa información se había consolidado en un expediente grueso que ahora reposaba sobre el escritorio del comandante Arturo Mendoza, jefe de la División de Operaciones Especiales de la Policía Federal en la región noreste. Mendoza tenía 45 años y 23 de carrera en las fuerzas del orden. Había comenzado como policía municipal, ascendido a la policía estatal y finalmente había sido reclutado por la Policía Federal debido a su historial impecable y su capacidad para liderar operativos de alto riesgo. Era un hombre de estatura media, complexión robusta, cabello entrecano cortado al ras y ojos cafés que reflejaban tanto inteligencia como un cansancio profundo acumulado por años de ver lo peor de la naturaleza humana. Fumaba demasiado, dormía poco y había perdido la cuenta de cuántos funerales de compañeros había asistido. La tarde en que revisó el expediente sobre el Cobra, Mendoza sintió la misma mezcla de rabia contenida y determinación fría que siempre experimentaba antes de un operativo importante. Sabía que capturar a ese objetivo no sería sencillo. Los Zetas tenían un sistema sofisticado de vigilancia alrededor de sus guaridas. Utilizaban halcones, jóvenes de las colonias cercanas, a quienes pagaban para que les avisaran de cualquier movimiento sospechoso. Tenían radios de comunicación encriptados, cámaras de circuito cerrado instaladas discretamente en postes de luz y esquinas estratégicas, y una red de informantes infiltrados incluso dentro de corporaciones policiales locales. Cualquier convoy de patrullas federales que se acercara al área sería detectado con minutos de anticipación, tiempo suficiente para que los sicarios se atrincheraran o escaparan por rutas de fuga previamente establecidas. Mendoza convocó a su equipo de confianza para una reunión clasificada en una sala segura de las instalaciones federales. Asistieron 6 oficiales, todos veteranos seleccionados por su experiencia, lealtad comprobada y disposición para ejecutar misiones de altísimo riesgo. Entre ellos estaba el teniente Ricardo Salazar, especialista en operaciones tácticas urbanas, un hombre delgado pero musculoso de 32 años, con reflejos rápidos y una capacidad casi sobrenatural para anticipar movimientos enemigos durante un tiroteo. También estaba el sargento Miguel Herrera, experto en inteligencia y vigilancia, cuya paciencia para observar durante horas desde posiciones incómodas había salvado vidas en operativos anteriores. El agente Francisco Torres, francotirador certificado con más de 50 misiones exitosas en su historial. La agente Laura Vega, especialista en infiltración y operaciones encubiertas, una mujer de 30 años, complexión atlética, cabello castaño oscuro y habilidad camaleónica para adoptar identidades falsas de manera convincente. El agente Javier Ruiz, experto en demoliciones y entrada forzada. Y finalmente, el agente Daniel Castro, comunicaciones y coordinación táctica. Mendoza desplegó sobre la mesa fotografías aéreas del vecindario, planos de la casa obtenidos mediante registros municipales y testimonios del informante, y perfiles fotográficos de El Cobra y sus sicarios conocidos. La atmósfera en la sala era densa, cargada de humo de cigarrillos y café frío en vasos de unicel. Afuera, el sol de la tarde proyectaba sombras alargadas a través de las persianas cerradas. «Necesitamos capturar a El Cobra vivo», dijo Mendoza con voz grave y firme. «Este hijo de perra tiene información sobre rutas de tráfico, células dormidas en otras ciudades y vínculos con autoridades corruptas. Muerto no nos sirve de mucho, pero el problema es cómo llegamos hasta él sin que nos detecten antes de estar encima». Los oficiales estudiaron el material en silencio. Ricardo Salazar fue el primero en hablar, señalando con el dedo las fotografías aéreas. «Tienen halcones en cada esquina del perímetro», dijo. «Si entramos con camionetas tácticas, nos van a ver desde 5 cuadras antes. Podemos llegar a pie, pero igual vamos a destacar. Somos hombres armados con equipo táctico en un vecindario residencial de clase media. Alguien va a marcar aunque sea para preguntar qué está pasando». Miguel Herrera asintió. «Las cámaras de circuito cerrado están conectadas a monitores dentro de la casa», agregó. «Vi en las fotos de vigilancia que tienen por lo menos 4 cámaras apuntando a diferentes ángulos de la calle.
En cuanto detecten algo fuera de lo normal, van a activar su protocolo de emergencia. Francisco Torres, el francotirador, intervino con su característico tono calmo y analítico. Podría posicionarme en un edificio cercano la noche anterior, establecer un nido de tirador con vista a las ventanas principales. Si se arma un tiroteo, puedo neutralizar objetivos desde distancia. Pero eso no resuelve el problema de cómo entran ustedes sin ser vistos. Javier Ruiz, el experto en demoliciones, sugirió algo más agresivo. ¿Qué tal si usamos un camión de gas o de agua como cobertura? Llegamos directo a la puerta, volamos la entrada con cargas direccionales y entramos antes de que reaccionen. Mendoza negó con la cabeza. Demasiado ruidoso y arriesgado para los civiles de las casas vecinas. Además, si volamos la puerta frontal, pueden escapar por la puerta trasera o por un túnel si es que tienen uno. Necesitamos algo más sutil, algo que nos permita acercarnos sin que piensen que somos policías hasta el último segundo. Fue entonces cuando Laura Vega, que había permanecido callada observando los materiales con expresión concentrada, levantó la vista y habló con voz clara. «He estado pensando en algo», dijo. «Los Zetas usan mujeres en sus operaciones, ¿verdad? Novias, esposas, hermanas. Las mujeres entran y salen de esas casas todo el tiempo sin levantar sospechas. Llevan comida, ropa, mandados. Los halcones y las cámaras están programados para buscar amenazas masculinas, unidades tácticas, camionetas sospechosas. Pero mujeres haciendo compras o visitando casas, eso es invisible para ellos. Los demás oficiales se quedaron en silencio procesando lo que Laura acababa de sugerir. Mendoza entrecerró los ojos, intrigado, pero escéptico. «¿Estás proponiendo que mujeres agentes se infiltren?» Laura asintió. «No solo mujeres», dijo. «Propongo que algunos de nosotros nos disfracemos de mujeres». La sala estalló en murmullos incómodos. Ricardo Salazar soltó una risa breve y nerviosa. «¿Hablas en serio? ¿Que nos vistamos de viejas?» «Completamente en serio», respondió Laura sin titubear. «Piénsalo. Si llegamos en un coche civil, vestidos como mujeres normales del vecindario, con bolsas de supermercado, nadie va a pensar que somos policías. Podemos estacionar en la casa de al lado, caminar naturalmente hacia la entrada, tocar el timbre como si fuéramos visitas esperadas. Cuando abran la puerta, irrumpimos. Para cuando se den cuenta de qué está pasando, ya estamos dentro». Miguel Herrera se frotó la barbilla pensativo. «Es una locura», dijo, «pero justo por eso podría funcionar. Es tan inesperado que ni siquiera van a considerar esa posibilidad». Francisco Torres asintió lentamente. «He visto operaciones encubiertas donde agentes usan disfraces, pero nunca algo así. Sin embargo, tiene lógica. El elemento sorpresa sería total». Mendoza se reclinó en su silla, encendió otro cigarrillo y exhaló el humo hacia el techo mientras sopesaba la propuesta. Era arriesgada, sin duda. Si algo salía mal y los descubrían antes de entrar, quedarían expuestos en una posición vulnerable, disfrazados y contra un enemigo armado hasta los dientes. Pero por otro lado, todos los enfoques convencionales habían fallado repetidamente contra los Zetas. Necesitaban innovar, pensar fuera de los parámetros tácticos tradicionales. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos a considerar seriamente esta opción. Pero necesito que diseñemos cada detalle con precisión milimétrica. No podemos improvisar nada. Laura, tú vas a liderar la parte de preparación de disfraces e identidades. Ricardo, quiero que coordines el componente táctico de entrada una vez que estemos dentro. Miguel, inteligencia continua sobre movimientos en la casa hasta el momento exacto de ejecución. Francisco, vas a establecer soporte de francotirador como respaldo. Javier, prepara cargas por si necesitamos abrir puertas interiores reforzadas. Daniel, coordinación de comunicaciones y unidades de apoyo externas. Tienen 72 horas para que esto esté listo». Durante los siguientes 3 días, el equipo trabajó con una intensidad febril que bordeaba la obsesión. Laura Vega tomó el liderazgo en el aspecto más inusual de la operación: convertir a agentes masculinos endurecidos por años de combate urbano en mujeres creíbles. No era simplemente cuestión de ponerse una peluca y un vestido,
tenían que ser convincentes bajo escrutinio visual directo, porque los halcones y cualquier sicario que los viera desde las ventanas estarían buscando inconsistencias. Laura contactó discretamente con un especialista en caracterización teatral, que había trabajado con unidades de inteligencia en operaciones encubiertas previas. El hombre, cuyo nombre real nunca fue revelado por seguridad operacional, llegó a las instalaciones federales con maletas llenas de pelucas, maquillaje profesional, prótesis faciales sutiles, vestuario variado y productos para modificar siluetas corporales. Era un profesional de unos 50 años, calvo, con anteojos gruesos y manos de artista acostumbradas a transformar rostros. Los agentes seleccionados para usar disfraces femeninos fueron Ricardo Salazar, Miguel Herrera y Javier Ruiz, además de Laura Vega, quien obviamente no necesitaba disfraz pero coordinaría la caracterización de los demás. Francisco Torres quedaría posicionado como francotirador en un edificio cercano, y Daniel Castro coordinaría desde una unidad móvil estacionada 2 cuadras fuera del perímetro de vigilancia enemiga. La primera sesión de caracterización fue incómoda y surrealista. Ricardo Salazar, acostumbrado a irrumpir en narcolaboratorios con rifle en mano y chaleco táctico, ahora estaba sentado en una silla mientras el especialista le aplicaba base de maquillaje para suavizar los rasgos duros de su rostro. «No puedo creer que esté haciendo esto», murmuró Salazar mientras el especialista le pegaba una peluca castaña de largo medio con flequillo que ocultaba parcialmente su frente masculina prominente. «Necesitas dejar de fruncir el ceño constantemente», le dijo Laura. «Las mujeres no caminan por la calle con esa expresión de querer matar a alguien. Tienes que relajar los músculos faciales, suavizar la mirada. Piensa en algo neutral, algo aburrido. Vas de compras, vienes de visita, estás cansada del trabajo. No estás planeando asaltar una guarida de sicarios». Miguel Herrera, quien naturalmente tenía rasgos menos angulosos y estatura más baja que facilitaban el disfraz, resultó ser el candidato más fácil de transformar. El especialista le colocó una peluca negra lisa, le aplicó maquillaje que incluía labial rosa discreto, delineador sutil y rubor que feminizaba sus pómulos. Le dieron un vestido floreado de manga corta, modesto y común, del tipo que cualquier ama de casa usaría para ir al mercado. Cuando se miró al espejo, Miguel no se reconoció. «No está mal», admitió con una sonrisa nerviosa. «Si me viera en la calle, no sospecharía nada». Javier Ruiz fue el caso más difícil. Era fornido, de hombros anchos y manos grandes, características que son difíciles de ocultar. El especialista trabajó con ropa holgada, una blusa suelta que disimulaba la anchura del torso, una falda larga que ocultaba las piernas musculosas y una peluca rubia con ondas que suavizaba la forma cuadrada de su mandíbula. También le colocó aretes largos que ayudaban a distraer la atención de las facciones masculinas. «Vas a tener que caminar diferente», le instruyó Laura. «Pasos más cortos, cadera un poco más suelta. No exageres haciéndote el afeminado porque se va a ver falso, solo sé más fluido en tus movimientos». Durante horas, los agentes practicaron caminar, gesticular, sostener bolsas de supermercado, abrir puertas de coche, comportarse como mujeres comunes en situaciones cotidianas. Practicaron en un simulacro, montado en un área de entrenamiento, donde recrearon la calle Objetivo, con una casa falsa y actores haciendo de civiles caminando por ahí. Cada vez que alguno de los agentes se movía de manera demasiado brusca o con la postura corporal equivocada, Laura detenía el ejercicio y corregía. Además del disfraz visual, tenían que resolver el problema del armamento. No podían llevar rifles de asalto ocultos. Sería imposible, pero necesitaban suficiente poder de fuego para controlar la situación una vez dentro de la casa. Laura propuso usar pistolas compactas 9 milímetros ocultas en bolsos de mano tipo clutch, que las mujeres suelen llevar. También chalecos antibalas delgados tipo concealable que podían ocultarse bajo la ropa sin crear protuberancias obvias. Cada agente llevaría un radiotransmisor pequeño con audífono casi invisible. Paralelamente, Miguel Herrera y su equipo de inteligencia
intensificaron la vigilancia sobre la casa objetivo. Usando cámaras de largo alcance desde posiciones elevadas, a más de 300 metros de distancia, fotografiaban y filmaban cada movimiento. Documentaron que el Cobra salía de la casa cada 3 o 4 días, siempre en una camioneta suburban blindada con vidrios polarizados, escoltado por al menos 2 vehículos adicionales con sicarios armados. Dentro de la casa permanecían constantemente entre 4 y 6 hombres, rotando guardias en turnos que parecían disciplinados y regulares. Un descubrimiento importante llegó cuando interceptaron una llamada telefónica encriptada, que lograron desencriptar parcialmente gracias a un software de inteligencia proporcionado por agencias estadounidenses. En esa llamada, el Cobra mencionaba que esperaba una entrega importante de armas en los próximos días y que iba a estar personalmente en la casa para recibirla. Esa información era oro puro. Significaba que tenían una ventana de tiempo específica donde el objetivo principal estaría presente y probablemente distraído supervisando la recepción de mercancía. Mendoza programó el operativo para un jueves por la tarde, horario en que la actividad en el vecindario era normal pero no demasiado transitada. Temprano en la mañana, suficiente luz natural para visibilidad, pero no el calor abrasador del mediodía, que podría hacer sudar excesivamente el maquillaje de los disfraces. A las 5 de la mañana del día del operativo, el equipo se reunió en las instalaciones federales para la preparación final. La tensión era palpable. Todos sabían que estaban a punto de ejecutar una de las operaciones más arriesgadas de sus carreras. Un solo error, una sola inconsistencia en los disfraces, un movimiento equivocado, y podrían terminar en un tiroteo en medio de un vecindario civil con consecuencias potencialmente desastrosas. Laura y el especialista en caracterización trabajaron meticulosamente en cada agente. Aplicaron capas de maquillaje con precisión quirúrgica. Ajustaron pelucas hasta que no hubiera ni 1 milímetro de cabello natural visible. Vistieron a cada uno con ropa cuidadosamente seleccionada, que era común, anodina absolutamente ordinaria. Ricardo Salazar llevaba jeans ajustados pero no exagerados, una blusa rosa pálido de manga corta y zapatos de plataforma baja que agregaban un poco de altura, pero eran cómodos para moverse rápido si era necesario. Miguel Herrera vestía el vestido floreado ya mencionado y sandalias discretas. Javier Ruiz llevaba una falda larga azul marino, blusa blanca holgada y zapatos cerrados tipo mocasín. Cada uno cargó una bolsa de mano, donde ocultaban sus pistolas Glock 17, con cargadores extendidos de 17 balas, más 2 cargadores de repuesto. Los chalecos antibalas concealables estaban ajustados bajo la ropa. Los radiotransmisores, del tamaño de una moneda grande, estaban ocultos bajo el cabello de las pelucas, con audífonos casi invisibles insertados en los oídos. Las baterías estaban completamente cargadas, las frecuencias sincronizadas y encriptadas. Francisco Torres ya había salido 3 horas antes, moviéndose bajo la oscuridad previa al amanecer para posicionarse en el tercer piso de un edificio de departamentos a 280 metros de la casa objetivo. Había rentado un departamento vacío usando una identidad falsa días atrás, específicamente porque la ventana del dormitorio ofrecía línea de vista directa hacia las ventanas superiores y la entrada frontal de la guarida de El Cobra. Montó su rifle de francotirador, un Remington 700 con mira telescópica de alto poder, y estableció su nido con bolsas de arena para estabilizar el arma, agua, barras de proteína y un orinal portátil porque no pensaba moverse de esa posición hasta que el operativo concluyera. Daniel Castro coordinaba desde una van de vigilancia civil estacionada en el estacionamiento de una tienda de autoservicio 2 cuadras fuera del perímetro. Dentro de la van, pantallas mostraban señales de las cámaras corporales ocultas que cada agente llevaba, además de monitores de inteligencia en vivo alimentados por drones de vigilancia volando a altitudes donde no eran detectables a simple vista. Unidades de respaldo de la Policía Federal, 2 camionetas con 15 agentes fuertemente armados
esperaban en una posición a 5 minutos de distancia, listas para intervenir si se descontrolaba la situación. A las 8:15 de la mañana, Ricardo, Miguel y Javier abordaron un Honda Accord color plateado, modelo común, sin identificaciones, con placas civiles reales registradas a nombre de una identidad falsa. Laura iba al volante. Los 4 llevaban puestos los disfraces completos. Antes de arrancar, Mendoza se acercó a la ventana del conductor y habló con voz baja pero firme. «Tienen mi autorización para usar fuerza letal si es necesario», dijo. «Pero el objetivo es capturar a El Cobra vivo. Cuídense ahí afuera». Laura asintió. Arrancó el motor y salió del estacionamiento de las instalaciones federales. El trayecto hasta el vecindario objetivo tomaría 20 minutos navegando por calles congestionadas de tráfico matutino. Durante el camino, los agentes permanecieron en silencio, cada uno revisando mentalmente los pasos del plan, repasando posibles contingencias, controlando la adrenalina que empezaba a bombear en sus sistemas. Ricardo miró por la ventana trasera observando tiendas, vendedores ambulantes, niños con uniformes escolares caminando hacia las paradas de autobús. Vida normal. Gente normal viviendo vidas normales, sin idea de la guerra subterránea que se libraba en su ciudad. «Qué raro se siente esto», murmuró. «Estar vestido así, me refiero. Siento que todos me están mirando». «Nadie te está mirando», respondió Laura sin apartar los ojos del tráfico. «Te ves como una mujer más en un coche lleno de mujeres. Respira hondo y relájate. Necesitas estar tranquilo cuando lleguemos». Miguel Herrera, sentado en el asiento del copiloto, revisó discretamente su arma dentro de la bolsa de mano. La Glock estaba cargada, seguro puesto, lista para ser desenfundada en menos de 2 segundos. Repasó mentalmente el layout de la casa según los planos que habían estudiado. Puerta principal a la sala. Escaleras a la derecha subiendo al segundo piso donde estaban los dormitorios, y probablemente el cuarto donde el Cobra pasaba la mayor parte del tiempo. Cocina al fondo a la izquierda, sótano accesible desde una puerta bajo las escaleras. Ahí era donde guardaban las armas. Javier Ruiz, sentado atrás junto a Ricardo, sudaba ligeramente a pesar del aire acondicionado del coche. No por miedo, sino por la incomodidad del chaleco antibalas bajo la blusa y la tensión anticipatoria. Había participado en docenas de operativos, pero ninguno como este. La idea de ingresar disfrazado le parecía brillante y absurda al mismo tiempo. Cuando entraron al vecindario objetivo, Laura redujo la velocidad y condujo con naturalidad, respetando los límites, deteniéndose en los altos, comportándose exactamente como cualquier residente local. Pasaron frente a la casa objetivo sin mirarla directamente. Laura usó su visión periférica para observar. La Suburban blindada de El Cobra estaba estacionada en la entrada. Buena señal significaba que él estaba dentro. Vio a un halcón joven, quizás de 16 años, sentado en la esquina pretendiendo revisar su teléfono celular, pero claramente observando la calle. Laura continuó 2 cuadras adelante, dio vuelta en una esquina y estacionó frente a una casa que estaba desocupada según la inteligencia previa. «Perfecto», dijo en voz baja. «Vamos a esperar 5 minutos. Necesitamos que parezca que venimos de hacer compras. Miguel, agarra las bolsas del súper que están en la cajuela». Los agentes bajaron del coche con movimientos relajados. Miguel abrió la cajuela y sacó 2 bolsas de plástico llenas de verduras, frutas, paquetes de tortillas, artículos comunes que cualquier persona compraría. Caminaron por la banqueta hacia la casa objetivo, charlando entre ellos en voz normal, riendo ocasionalmente, como harían amigas regresando de hacer mandados. El halcón en la esquina los miró de pasada, evaluándolos con la mirada entrenada de alguien que busca amenazas. Vio a 4 mujeres cargando bolsas de súper. Ninguna alarma se activó en su mente. Volvió a mirar su teléfono. Mientras caminaban, Francisco Torres, desde su posición de francotirador, los observaba a través de la mira telescópica. «Tengo visual de nuestro equipo acercándose», murmuró por el radio. El halcón de la esquina sureste no mostró reacción. Repito, sin reacción. Daniel Castro, desde la van de vigilancia, confirmó. «Recibido. Todas las unidades en posición. Luz verde para proceder».
Laura y los demás llegaron a la entrada de la casa. El corazón le latía fuerte, pero su rostro permanecía sereno. Subió los 3 escalones del pórtico y tocó el timbre. Escuchó pasos pesados acercándose desde el interior. La puerta se abrió parcialmente, detenida por una cadena de seguridad. Un hombre apareció en el hueco, 30 y pocos años, rapado, tatuajes en el cuello, ojos desconfiados. ¿Quién? Su pregunta quedó cortada cuando Ricardo Salazar empujó la puerta con fuerza brutal, rompiendo la cadena de seguridad. El hombre retrocedió sorprendido y antes de que pudiera gritar o alcanzar el arma que llevaba en la cintura, Laura ya había sacado su Glock y le apuntaba a la cabeza. Al suelo, ahora, Policía Federal, ordenó con voz dura y autoritativa. Los 4 agentes ingresaron rápidamente, cerrando la puerta tras ellos. Miguel Herrera se movió hacia la derecha para cubrir las escaleras. Javier Ruiz avanzó hacia la cocina. Ricardo Salazar, todavía con el vestido y la peluca puestos, pero ahora con la pistola en mano, aseguró al sicario en el suelo, apuntándole mientras Laura le colocaba esposas plásticas en las muñecas. Desde el segundo piso llegaron voces alarmadas. «¿Qué chingados pasa?», gritó alguien. El sonido de pasos apresurados bajando las escaleras. Miguel Herrera apuntó hacia arriba. Un sicario apareció en las escaleras con una pistola en mano. Al ver a Miguel disfrazado de mujer, pero apuntándole con una Glock, el sicario titubeó un segundo crucial, confundido por la disonancia entre lo que veían sus ojos y lo que su cerebro procesaba. Ese segundo le costó la vida. Miguel disparó 2 veces, impactos de centro de masa. El sicario se desplomó rodando escaleras abajo. El ruido de los disparos desató el caos. Desde el sótano emergieron 2 sicarios más, subiendo precipitadamente con rifles AK-47. Javier Ruiz, desde su posición en la cocina, los vio aparecer y abrió fuego. Los disparos retumbaron ensordecedoramente en el espacio cerrado de la casa. Uno de los sicarios cayó instantáneamente, el otro se refugió detrás de una pared y devolvió el fuego. Laura habló urgentemente por el radio. «Contacto, múltiples hostiles. Necesitamos refuerzos ahora». Daniel Castro desde la banca ordenó. «Unidades de respaldo en camino, ETA 3 minutos». Ricardo Salazar subió las escaleras rápidamente, moviéndose con la fluidez entrenada de años de combate urbano. La peluca se había movido ligeramente por el movimiento brusco, pero no le importaba. En el segundo piso había un pasillo con 3 puertas. Una estaba cerrada con llave, otra abierta mostrando un baño vacío, la tercera entreabierta. Ricardo se posicionó al lado de la puerta entreabierta y escuchó. Respiración pesada. El sonido metálico de un cargador siendo insertado en un arma. Empujó la puerta con el pie y entró rápidamente con la pistola levantada. La habitación era un dormitorio convertido en oficina improvisada. Había un escritorio con computadoras, dinero apilado en fajos, paquetes de lo que parecía droga, y ahí, detrás del escritorio, estaba el Cobra, alto, cicatrices en el rostro, exactamente como en las fotografías de inteligencia. Sostenía una pistola FN-57 apuntando hacia Ricardo. Los 2 hombres se enfrentaron en un tablú tenso. El Cobra miraba a Ricardo con una mezcla de sorpresa y rabia. «¡Qué vergas!», murmuró viendo el disfraz femenino. «Pensaste que no te iba a disparar porque pareces vieja». Ricardo mantuvo la calma, su voz firme. «Suelta el arma. Estás rodeado. Policía Federal. No tienes salida». El Cobra rió amargamente. «Prefiero morir que volver a prisión. Sabes lo que me van a hacer allá adentro». Abajo, el tiroteo continuaba. Javier había neutralizado al segundo sicario del sótano. Miguel aseguraba la sala principal. Laura coordinaba mientras esposaba a otro sicario que había salido de una habitación trasera con las manos en alto rindiéndose. Arriba, en el enfrentamiento entre Ricardo y el Cobra, el tiempo parecía haberse ralentizado. El dedo del Cobra en el gatillo de su FN empezó a presionar. Ricardo vio el movimiento y disparó primero. No al torso, sino a la mano que sostenía el arma. El disparo fue preciso.
impactó la muñeca de El Cobra, haciendo que la pistola cayera al suelo. El Cobra gritó de dolor, agarrándose la mano sangrante. Ricardo se movió rápidamente, pateó la pistola lejos del alcance de El Cobra y lo derribó al suelo, colocándole la rodilla en la espalda mientras le esposaba las manos. Objetivo asegurado, gritó por el radio. El Cobra está en custodia. Las unidades de respaldo llegaron minutos después, irrumpiendo en la casa con rifles de asalto y chalecos tácticos completos. Para entonces, el tiroteo había cesado. El balance final: 3 sicarios muertos, 2 heridos y en custodia, 1 arrestado ileso y el Cobra capturado vivo aunque con una herida de bala en la mano que requeriría atención médica inmediata. Los agentes federales aseguraron toda la casa. En el sótano encontraron el arsenal que la inteligencia había anticipado: 20 rifles de asalto, 4 lanzagranadas, miles de cartuchos de munición, explosivos C4, chalecos tácticos, uniformes militares y equipo de comunicación sofisticado. En el piso superior, además del dinero en efectivo que sumaba aproximadamente 2 millones de pesos, había computadoras con información detallada sobre operaciones del cártel, nombres de contactos, rutas de tráfico, listas de policías y funcionarios corruptos en la nómina. Mientras los paramédicos atendían la herida de El Cobra y lo preparaban para transporte bajo custodia a un hospital con ala de seguridad, el comandante Mendoza llegó a la escena. Recorrió la casa observando los resultados, evaluando mentalmente. Después salió al pórtico donde Ricardo, Miguel, Javier y Laura esperaban, todavía con sus disfraces parcialmente descompuestos por la acción, sudor y maquillaje corrido, pelucas torcidas, pero vivos e ilesos. «Buen trabajo», dijo Mendoza con una leve sonrisa que raramente mostraba. «Muy buen trabajo. Esto va a pasar a los libros de historia como una de las operaciones más inusuales pero efectivas que hayamos ejecutado». Ricardo se quitó la peluca y la sostuvo en la mano, mirándola con expresión entre divertida y aliviada. «Nunca pensé que terminaría mi carrera vistiendo tacones y maquillaje, pero si funciona, funciona». Laura rió, la tensión finalmente liberándose. «Los Zetas nunca vieron venir esto», dijo. «Estaban tan seguros en su guarida, tan confiados en su sistema de vigilancia. Pero nadie espera que 4 mujeres haciendo el súper sean en realidad agentes federales listos para irrumpir». La noticia del operativo se extendió rápidamente dentro de las corporaciones de seguridad federales. La captura de El Cobra era un golpe significativo contra los Zetas en la región noreste. Pero lo que realmente capturó la imaginación de los oficiales de inteligencia y operaciones especiales fue la táctica empleada. El uso de disfraces femeninos para infiltración había funcionado de manera espectacular, logrando algo que métodos convencionales habían fallado en conseguir: el elemento sorpresa total. Sin embargo, Mendoza y su equipo mantuvieron los detalles específicos del operativo clasificados. No querían que los Zetas o cualquier otro cártel aprendieran exactamente cómo habían sido burlados, porque eso significaría que la táctica perdería efectividad para futuras operaciones. Oficialmente, los reportes indicaban que El Cobra había sido capturado en un operativo federal exitoso. Los medios de comunicación reportaron la noticia con titulares sobre la captura de un líder importante de los Zetas, pero sin detalles operacionales. Internamente, sin embargo, el caso se convirtió en material de estudio en la Academia de Entrenamiento de la Policía Federal. Se prepararon presentaciones clasificadas analizando cada aspecto de la operación: la identificación de la vulnerabilidad en la confianza excesiva del enemigo en sus sistemas de vigilancia tradicionales, la creatividad en el enfoque de infiltración, la ejecución precisa del disfraz y caracterización, la coordinación perfecta entre los componentes del equipo y la capacidad de mantener la disciplina y efectividad táctica incluso mientras llevaban vestimenta poco convencional. El especialista en caracterización que había preparado los disfraces fue consultado posteriormente por otras unidades federales interesadas en explorar tácticas similares de engaño visual para operaciones encubiertas.
El concepto de usar disfraces contraintuitivos para infiltración comenzó a ser evaluado seriamente como herramienta en el arsenal de estrategias contra el crimen organizado. Meses después de la operación, durante un interrogatorio en una instalación de alta seguridad, el Cobra finalmente habló sobre cómo había experimentado la irrupción desde su perspectiva. Los interrogadores, curiosos, le preguntaron qué había pensado cuando vio a Ricardo Salazar entrando a su habitación vestido de mujer, pero armado con una Glock. El Cobra, con su mano herida ya sanada pero permanentemente dañada, negó con la cabeza con expresión de incredulidad residual. «Pensé que estaba alucinando», dijo. «Llevaba días sin dormir bien, estresado por la entrega de armas. Cuando vi a ese cabrón con peluca y vestido apuntándome con una pistola, mi cerebro no procesó la situación por 2 o 3 segundos completos. Esos segundos fueron suficientes para que me desarmara. Fue la cosa más humillante y efectiva que me han hecho. Mis propios sicarios no van a creer nunca que fui capturado por policías disfrazados de viejas». La información que el Cobra proporcionó durante meses de interrogatorios posteriores resultó invaluable. Reveló ubicaciones de células dormidas, nombres de contactos clave en Estados Unidos y Guatemala, rutas específicas de tráfico que usaban para mover drogas a través de la frontera. Y lo más importante, identificó a más de 40 funcionarios públicos, desde policías municipales hasta un juez federal, que estaban en la nómina de los Zetas. Esa información llevó a una ola de arrestos y purgas dentro de las corporaciones policiales que, aunque dolorosas, eran necesarias para restaurar algo de integridad institucional. Para Ricardo Salazar, Miguel Herrera, Javier Ruiz y Laura Vega, el operativo del disfraz femenino se convirtió en una anécdota que los perseguiría por el resto de sus carreras. Sus compañeros los molestaban ocasionalmente con bromas sobre pelucas y maquillaje, pero siempre con respeto subyacente, porque todos en la corporación sabían que esos agentes habían tenido el valor no solo de enfrentar a sicarios armados, sino de hacer algo profundamente fuera de su zona de confort para cumplir la misión. Ricardo eventualmente recibió una condecoración por su actuación durante el operativo. En la ceremonia privada donde le entregaron la medalla, bromeó diciendo que si hubiera sabido que vestirse de mujer le daría una medalla, lo habría hecho años atrás. Pero en serio, agregó con tono más solemne, la operación me enseñó que en esta guerra contra el narco tenemos que estar dispuestos a innovar constantemente. Ellos innovan, encuentran nuevas rutas, nuevos métodos de corrupción, nuevas tácticas de intimidación. Nosotros tenemos que innovar también. No podemos seguir haciendo las mismas cosas esperando resultados diferentes. Años después del operativo, cuando el conflicto contra los Zetas había evolucionado y el cártel se había fragmentado en facciones más pequeñas, pero igualmente violentas, el legado de aquella operación con disfraces femeninos permanecía como ejemplo de pensamiento creativo en operaciones de seguridad. Se convirtió en un caso de estudio no solo en México, sino en conferencias internacionales de fuerzas del orden donde se discutían tácticas innovadoras contra crimen organizado. Un agente de la DEA estadounidense que asistió a una de esas conferencias comentó que la operación le recordaba las tácticas de engaño usadas en operaciones militares clásicas, como el caballo de Troya o las operaciones de decepción durante la Segunda Guerra Mundial. La diferencia, señaló, es que esto no era guerra convencional entre ejércitos uniformados. Era guerra urbana clandestina donde el enemigo no respetaba ninguna regla, vivía entre la población civil y utilizaba el terror como arma principal. En ese contexto, cualquier ventaja táctica, sin importar cuán inusual pareciera, era válida y necesaria. Laura Vega, cuya idea había iniciado toda la operación, continuó su carrera en operaciones especiales y eventualmente ascendió a comandante de su propia unidad. Siempre mantuvo la filosofía de que las mejores soluciones a menudo venían de pensar lateralmente, de cuestionar suposiciones establecidas, de estar dispuesto a parecer ridículo si eso significaba salvar vidas y capturar criminales peligrosos. En una entrevista interna años después, le preguntaron qué la había inspirado a sugerir el uso de disfraces femeninos.
Su respuesta fue reflexiva. Siempre he notado que la gente tiene sesgos inconscientes sobre quién representa una amenaza, explicó. Los Zetas entrenaban a sus halcones para detectar camionetas sospechosas, hombres con aspecto militar, movimientos tácticos, pero mujeres haciendo compras, mujeres visitando casas. Eso era invisible para ellos porque sus cerebros lo categorizaban automáticamente como no amenazante. Explotamos ese sesgo cognitivo y funcionó porque fuimos meticulosos en la preparación y ejecución. El comandante Mendoza, quien lideró la planificación general del operativo, se retiró de la Policía Federal 5 años después, con una carrera distinguida llena de operaciones exitosas. Pero cuando le preguntaban cuál había sido la operación más memorable de su carrera, siempre mencionaba la captura de El Cobra usando disfraces femeninos. No porque fuera la más violenta o la que involucró más recursos, sino porque representaba algo más profundo: la capacidad humana de adaptarse, de ser creativos bajo presión, de convertir la debilidad aparente en ventaja táctica. La guerra contra el narcotráfico en México continuó, evolucionando en formas que nadie había anticipado completamente. Nuevos cárteles surgieron, viejos cárteles se fragmentaron, las dinámicas de poder cambiaron constantemente. Pero las lecciones de aquella operación específica permanecieron relevantes. La importancia del elemento sorpresa, el valor de cuestionar tácticas convencionales, la necesidad de preparación meticulosa, el poder del trabajo en equipo, donde cada miembro confía en los demás, incluso en las circunstancias más inusuales. Para los civiles que vivían en el vecindario donde ocurrió el operativo, el evento fue perturbador y aliviante al mismo tiempo. Perturbador porque descubrieron que habían estado viviendo a pocas casas de un escondite de los Zetas sin saberlo. Aliviante porque la Policía Federal había logrado neutralizar esa amenaza, sin causar bajas civiles, algo que no siempre sucedía en ese tipo de operativos. Una vecina, que presenció parte del operativo desde su ventana, dio un testimonio anónimo a investigadores internos. Dijo que vio a las 4 mujeres caminar por la calle, cargando bolsas de súper, charlando normalmente. Minutos después, escuchó disparos. Cuando miró nuevamente, vio agentes federales saliendo de la casa. Algunos todavía con ropa de mujer puesta, pero con chalecos antibalas encima. Al principio pensé que estaba viendo algo imposible, dijo. Luego entendí que era una operación encubierta. Me sentí aliviada de que finalmente hicieran algo con esa casa. Todos sabíamos que había algo raro ahí, pero nadie se atrevía a hablar por miedo. Ese testimonio capturaba la realidad de muchos vecindarios mexicanos durante los años más intensos de la guerra contra el narco. Comunidades enteras viviendo con miedo silencioso, sabiendo que el crimen organizado operaba cerca de ellos, pero sintiéndose impotentes para hacer algo al respecto. Las operaciones como la que capturó a El Cobra, aunque no podían resolver el problema sistémico completo, al menos ofrecían momentos de esperanza de que el Estado mexicano no había abandonado completamente su responsabilidad de proteger a los ciudadanos. La historia de cómo agentes federales usaron disfraces femeninos para irrumpir en la guarida de los Zetas se convirtió en una leyenda dentro de los círculos de seguridad mexicanos. Una historia que se contaba en voz baja en bares, donde oficiales fuera de servicio se reunían para compartir experiencias. Una historia que instructores en academias policiales usaban para enseñar a cadetes sobre la importancia de la creatividad táctica.